Vamos a Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, mis hermanos, pues ya estudiamos una parte de lo que es el obrero fraudulento, el obrero holgazán, etcétera, y ahora vamos a ir metiendo un poquito más acerca del obrero digno, ¿sí? De acuerdo a la primera carta, bueno, de lo que llevamos de esta primera carta de Timoteo, es una preocupación de Pablo. Dios le puso una preocupación a Pablo, ¿y cuál era la preocupación? Que la iglesia fuera cuidada y la iglesia fuera alimentada. Y esa es la preocupación que debemos de tener todos los pastores, todos los obreros dignos, ¿sí? Que la iglesia de Cristo sea cuidada y protegida, que sea bien vestida. Ahorita ya muchos pastores, en lugar de vestir a la iglesia con lino fino o la están purificando, la están desvistiendo. La están vistiendo a su manera, incluso con 7 colores. Ya la están vistiendo como ellos quieren. Van a decir, ¿cuáles son los 7 colores del arco iris, mis hermanos? Donde están permitiendo lo que quieran ya en las iglesias. Pastores homosexuales, pastoras, danzas ya provocativas, de verdad, o sea, está volviendo, la iglesia la están volviendo en una prostituta, perdón por la palabra. ¿Sí? Pero no somos los pastores dignos, sino son los pastores fraudulentos los que están haciendo eso. Entonces Pablo estaba preocupado porque Pablo lo veía desde ese tiempo, qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Cristo. Nosotros cada día lo vemos más y más, entre más se acerca la venida de Cristo, más vemos cómo los fraudulentos, los malos pastores, los malos líderes están llevando a la prostitución a la que dicen iglesia de Cristo. Damos gracias a Dios que la verdadera iglesia de Cristo, pues esa no se va a prostituir. Esa iglesia de Cristo, al contrario, va a ir buscando un lugar donde sea bien alimentada y sea purificada. Y algo que nosotros como cristianos, líderes, que deberíamos de tener es poder transmitir a la iglesia lo que Dios nos ha enseñado para que ustedes tengan el mismo deseo y el mismo sentir, ¿sí? En lugar de decir, ay, no, está muy dura la palabra, yo no quiero este tipo de palabra, no, al contrario, que ustedes también tengan la misma preocupación que tuvo Pablo, la misma preocupación que tuvo Cristo, la misma preocupación que tuvieron los primeros cristianos verdaderos y la misma preocupación que tenemos los obreros dignos, los que estamos de verdad ocupados y preocupados por una palabra limpia, pura y que no venga adulterada. Ese es el propósito de esta enseñanza también, que ustedes como ovejas y nosotros como líderes tengamos el mismo sentir, caminar en santidad y enseñar a la iglesia, a nuestras generaciones, a nuestros hijos, porque cada uno de ustedes es líder de su propio hogar, líder de su propia iglesia que tienen en casa. Es que yo soy mujer, sí, pero si tu esposo no llega, tú tienes la responsabilidad de permanecer firme en lo que Dios ha enseñado para que no haya el yo no lo sabía mamá, yo no lo sabía papá, yo no lo sabía y por eso me desvié. Nosotros tenemos una responsabilidad, así como el obrero tiene la responsabilidad, el obrero digno, la responsabilidad de enseñar bien, ustedes tienen la responsabilidad de transmitir. Ya si los demás no lo quieren, ustedes quedan limpios y libres de culpa. ¿Sí, mis hermanos? Es lo que tenemos que ir aprendiendo eso. Tenemos responsabilidad de cuidar de la grey, desde el anciano hasta el más pequeño que se dice hijo de Dios. Esa es mi responsabilidad, de cuidarlos a ustedes, no de obligarlos, sino de cuidarlos y guiarlos. Obligar sería querer meter
gente que no es de la grey a algo que no les agrada. El que es hijo de Dios, entre más sea reprendido, más va a crecer. Estaba yo escuchando a un pastor que decía que nosotros somos como plantas, y creo que la palabra de Dios nos lo enseña, que entre más seamos podados, a lo mejor se ve cruel, ¿sí? Ay, le está cortando las hojitas, como la hermana que le corta a mi aguacate, y a lo mejor duele, qué cruel es la hermana, pero es para beneficio. Es para beneficio, porque va a crecer el árbol más grueso, más fortalecido y va a soportar los embates del clima. Y es lo mismo con nosotros. A lo mejor, ay, es que el pastor me está, exige y exige y exige santidad. Pues sí, es para tu bien, porque cuando venga la prueba, tú vas a estar fortalecido. Tú vas a tener esa fortaleza cuando vengan los embates del enemigo y no fácilmente vas a retroceder. Quizá vas a tambalearte un poco, pero vas a permanecer de pie. Y ese es el propósito del obrero digno, ¿sí? Eso era lo que tenía Pablo y le dice a Timoteo, ve y corrige lo deficiente. Le dice a Tito, ve y corrige. Le dijo a varios de sus colaboradores que fueran y corrigieran. Pero entre esos colaboradores, pues no faltó el Demas, no faltó el Himeneo y no faltó el Alejandro, que en lugar de corregir fue a entorpecer la obra de Dios. Pero recordemos que Dios siempre va a tener un obrero digno que va a estar trabajando en la obra, ¿sí? Esa obra que va a cuidar con ese celo, el celo que Dios ha puesto en él, ¿sí? Y así la manera de cuidar del rebaño es como conociendo a la iglesia de Cristo, a los hermanos, a los congregantes y a las visitas, ¿sí? Sean 10, sean 20, sean 100, sean 500, el pastor tiene la obligación y responsabilidad de conocer a toda la gente. Oye, esa persona no la conozco. Ah, es nuevo, llegó el día de hoy. Ah, es visita, al rato lo saludo. O hermano, ve y salúdalo para ver quién es, cómo se llama, ¿sí? Porque hay veces que dicen, es que entro a una congregación y entro y salgo y nadie se dio cuenta que existo. No, mis hermanos, la responsabilidad que tenemos todos es conocer a los que vienen por primera vez, conocer a los congregantes que son asiduos y también conocer a la iglesia. Es importante conocer a los hermanos de la iglesia. También tenemos que conocer a los líderes, ¿sí? Ustedes tienen la responsabilidad de conocer a los líderes. Es una obligación de la oveja, del Hijo de Dios, del cristiano, conocer al líder. ¿Cuál es el propósito de que ustedes conozcan al líder? ¿Sí? Pueden ser dos cosas. Una, para desenmascarar a los falsos y otra, para apoyar a los verdaderos. ¿Sí? Si ustedes no me conocen, si ustedes no saben ni dónde vivo, ni cómo me llamo, ni si soy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos, cuáles son mis actividades, ¿cómo van a saber si me tienen que desenmascarar o si me van a poder escuchar de lo que yo estoy hablando? Ustedes tienen que conocerlo. Es recíproco. Yo los conozco a ustedes, ustedes me conocen a mí, yo conozco dónde viven, yo conozco cómo viven, ustedes saben dónde vivo, cómo vivo, es una familia, es importante. Si el pastor, oiga pastor, ¿y a qué se dedica? No, pues ¿para qué quieres saber? Oiga pastor, ¿y de eso? No, ustedes no se tienen que meter en mi vida privada. No, el pastor no tiene vida privada, ¿sí? Tendrá tiempos de refrigerio, tiempos donde a lo mejor necesita un tiempo de descanso como ustedes mismos lo llegan a tener, ¿sí? Porque no están las 24 horas. ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Qué hiciste en la tarde? ¿Qué desayunaste? ¿Cómo lo desayunaste? ¿Cómo comiste? No, ¿sí? Pero con lo que conocemos de cada uno podemos definir quién es verdaderamente hijo y quién no. Quién es un verdadero líder o pastor o anciano digno y quién no. De esa manera podemos desenmascarar a los falsos cuando escuchamos lo que hablan y vemos cómo se comportan, ¿sí? También nosotros, cuando vamos a desenmascarar a un falso pastor, ¿por qué tenemos que conocerlo? Porque de esa manera los vamos a exhibir, ¿sí? Por eso Pablo exhibía a Demas, a Himeneo, a todos ellos, porque los desenmascaró, los exhibió. Dijo,
Demas me ha desamparado. No se junten con tal porque él busca el primado. Porque él cuando llega un verdadero hermano no lo recibe. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser desenmascarado, que iba a ser exhibido, ¿sí? También nos enseña la palabra de Dios que debemos llamarlos por su nombre, ¿sí? Muchas veces decimos, no, es que no hay que decir el nombre para que no se sienta afectado. No, si es verdadero hijo de Dios, va a buscar la santidad, va a buscar regresar al camino. Si no quiere regresar al camino, va a ser exhibido y vamos a tener cuidado de él. Pero nunca decimos el nombre, decimos el innombrable. ¿Sí? No digan el nombre, porque si no, entonces va a venir y va a atacarte. De todos modos, nos están atacando, mis hermanos. Al estar predicando falsa doctrina, están atacando a la iglesia de Cristo. Y si yo soy iglesia de Cristo, me están atacando a mí. ¿Sí? Aunque no digan mi nombre, al ofender a la iglesia de Cristo, me están atacando a mí. ¿Ok? Bien, también es importante hablar de sus herejías, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué dices que es falso? Ah, porque dice que la salvación se pierde, que él es apóstol de apóstoles, que él fue al tercer cielo, que le habló Dios en sueños y le dijo que todo va a estar bien. O sea, son herejías, mis hermanos. Entonces las herejías tenemos que, ¿qué? Sacarlas, exhibirlas, mostrarlas, para que también ustedes no sean engañados y la gente que los está siguiendo no sean engañados. Otra cosa es también la palabra de Dios nos habla de que si están dentro, tenemos que reprenderlos delante de todos, ¿sí? Si es un hermano, o bueno, uno que se dice hermano más bien, y está dentro de la congregación, y yo ya me di cuenta que no es verdadero hermano, tengo que reprenderlo delante de todos, ¿sí? Y no nada más lo dice Pablo, sino también lo dice nuestro Señor Jesucristo. Dijo, ve con él a solas. ¿No entiende? Dilo a 2 o 3 testigos. ¿No entiende? Dilo a la iglesia. ¿A quién vamos a reprender y a quién se le va a decir a la iglesia? De falsos hermanos, falsos líderes, falsos pastores, falsos ministros. Entonces dice que hay que reprenderlos delante de todos para que los demás teman. Y también necesitamos expulsarlos para evitar que la doctrina se corrompa. ¿Sí? Expulsarlos no es sacarlos de la congregación, ya lo hemos dicho muchas veces. Expulsarlos es del ministerio en el que estén. Ay, no, es que es un líder es maestro de niños, o maestro de alabanza, o es el que da la enseñanza en del libro de X momento, el libro de Romanos, el libro de Hebreos, es un maestro de la palabra, sí, pero la está corrompiendo. Tenemos que hacerlo a un lado, ¿sí? Cualquier líder, cualquier ministro que esté desviando la palabra, tiene que ser expulsado para evitar que la doctrina se corrompa. Por eso es que ustedes como iglesia tienen que aprender bien la doctrina, para que el día que alguien venga con otra doctrina, ustedes puedan darse cuenta. ¿Sí? Ay, es que el hermano habló que los diezmos y que es obligación. Espérese, no hay diezmos, ni es obligación. La oveja va a dar por agradecimiento. La oveja va a ofrendar por agradecimiento. No necesitas estarle diciendo a la oveja, tienes que ofrendar, tienes que ofrendar, tienes que ofrendar. La oveja da, ¿sí? Por amor a Cristo, porque sabe que es una responsabilidad. Dios dejó un mandamiento, lo rompieron. ¿En qué te hemos robado? Le dijeron a Jehová. En los diezmos y ofrendas me han robado. ¿Sí? Pero aquí no vamos a hablar de que las ovejas están robando, las ovejas no roban, las ovejas dan. Las que roban y no están robando a Dios porque no son hijos de Dios, mis hermanos. Oye, que fulanito no está ofrendando, pues no ha de ser hijo de Dios, porque el hijo de Dios ofrenda y con gozo, con corazón dispuesto y alegre. Eso dice la palabra de Dios y eso es lo que debemos de creer. Amén. Los obreros verdaderos, o más bien a los obreros verdaderos, debemos reconocerles su trabajo, ¿sí? Debemos reconocer, o la iglesia debe reconocer
el trabajo que están dando, el trabajo que están haciendo. No es necesario que el obrero les diga, hermanos, pongan un sobre con mi nombre y échenle billetes de $1,000 y échenle billetes de $2,000. El obrero digno no necesita estar manipulando a la iglesia. Si ustedes se han dado cuenta, aquí en la iglesia casi no se habla de eso. Hoy, porque está tocando en el libro que llevamos, ¿sí? Y dice que el obrero es digno de su salario y de doble honra. Tengo que explicar bien lo que es para que no haya duda, pero no es para manipular y ahora tienen que ponerle más al sobre. Porque, hermanos, quiero salir de viaje y quiero comprarme otro carro y quiero comprarme zapatos y ustedes no deben de ver a su pastor con zapatos usados. Tienen que ser zapatos de marca y nuevecitos. Esa es la manera como manipulan a la gente. Y no, mis hermanos, el obrero que es digno de su salario espera en Dios que las ovejas entiendan lo que deben de hacer. Y no más. No hay manera, no hay necesidad de decir los billetes me van a hablar. ¿Sí? Y los de $1,000 me van, no voy a decir Maldonado, ¿no qué? Ana, ¿qué? Méndez, no voy a decir Ana Méndez, pero que los billetes le hablaban y no sé qué tanto. Mis hermanos, de verdad, no se necesita manipular. Dios es el que se encarga de cada uno de nosotros, los que somos dignos obreros, ¿sí? El obrero es digno de su salario y también de doble honra. Bien, mis hermanos, vamos a nuevamente Primera de Timoteo, donde estamos, y dice, lo voy a leer una vez más. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si ustedes recuerdan, ojalá y sí, lo vuelvo a repetir, anciano, presbútero o presbítero, pastor, obrero o como le quieran llamar al líder de la congregación, no debe de ser solo por darle un nombre. Ay, es el líder, ay, es el pastor, no, es el presbítero, no, es el anciano. No importa ¿sí? el nombre que le quieran dar. Lo importante es si está sirviendo al Señor verdaderamente. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, no, no me llames pastor, llámame líder. No, yo soy tu amigo. No, yo ahora soy presbítero. No, ahora me vas a llamar anciano. Eso no tiene nada que ver, mis hermanos. Lo que tenemos que ver es, ¿verdaderamente está haciendo la labor de mayordomo? ¿Está trabajando verdaderamente para el servicio de Dios o no lo está haciendo? ¿Sí? No debe de ser solo por darle un nombre, sino porque es y debe de ser el guía y el que gobierna bien la grey, que Cristo ha puesto en sus manos porque un día tendrá que entregar cuentas de ello. Si ustedes se dieron cuenta, dice los ancianos que ¿qué? Que gobiernan bien. Quiere decir que hay un gobierno, mis hermanos. Quiere decir que tiene en sus manos algo que debe de gobernar bien, pero no son de su posesión, no son de él. A veces decimos mis ovejas, pero no es porque sean mis ovejas que me voy a posesionar de ustedes, sino porque son ovejas que Dios ha puesto en mis manos y yo tengo una responsabilidad. El obrero tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es? Gobernar bien la grey que Dios puso en sus manos. El anciano no es el señor de las ovejas, solo es el mayordomo al que se le han confiado los bienes del Padre. Y que un día el Padre nos preguntará qué hemos hecho con su rebaño. ¿Sí? Recordemos que hay mayordomos infieles y hay mayordomos fieles. Cuando habla de anciano que gobierna bien, está hablando del mayordomo que gobierna bien. Por eso les hablaba yo de que no es necesario que diga el mayordomo que gobierna bien. Ya con la palabra anciano sabemos que es el pastor, el líder, el presbítero, el mayordomo, el que está a cargo de la grey. ¿Sí? Pablo estaba tratando de que Timoteo tuviera cuidado al nombrar ancianos y el caso de las ofrendas para ellos también, porque muchas veces
Cuando no es bien enseñada la grey, no ofrendan correctamente. Cuando la grey está siendo engañada por un mayordomo infiel, las ovejas están siendo trasquiladas o están siendo engañadas para sacar provecho para el pastor. Por eso es importante que también nosotros aprendamos cuál es nuestra responsabilidad como ovejas y cuál es la responsabilidad como obreros, ¿sí? Pablo conocía ese tipo de ministros. Por eso cuando le dijo a Timoteo, digno es el obrero, Pablo le está diciendo, digno es el anciano que gobierna bien. ¿Sí? Digno es el anciano que gobierna bien. Digno es el obrero que gobierna bien. Digno es el mayordomo que gobierna bien. Los que tienen ceñidos sus lomos, los que están preparados para pelear contra el enemigo, los que tienen sus lámparas encendidas, los que esperan a su Señor despiertos para abrirle la puerta. Mucha gente se cansa de estar cuidando a la grey. Muchos se cansan de estar esperando al Señor. No, el Señor ya no viene. Vamos a hacer lo que queramos. Comamos y bebamos, que al fin mañana vamos a morir. El obrero tiene que estar, el obrero digno tiene que estar despierto. ¿Por qué? Porque no sabe en qué momento va a llegar su Señor, tampoco sabe en qué momento va a llegar el enemigo a querer acabar con ustedes. Entonces, la responsabilidad del obrero digno es estar previniendo. Cuidado, cuidado. Puede venir el lobo. No es, ahí viene el lobo aquí está. El lobo anda en todo lugar. El lobo anda queriendo matar, hurtar, destruir, acabar con todos. Pero si ustedes no están prevenidos, ¿qué va a suceder? Se los va a acabar el lobo, se los va a comer. ¿Sí? Dice en Lucas 12, 35 al 36. Está hablando del mayordomo fiel. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Sí? Hay una historia, no sé si es verídica o es únicamente una historia, de que un hombre lo contrataron para velador, y él se quedó de velador, y durmió y soñó que le iban a robar al dueño, que iban a asaltar el negocio. Y cuando llegó le dice al dueño, Señor, soñé que iba a ser asaltado su negocio y que iban a robar todo. Entonces el dueño se previene, pone cámaras, manda a la policía, espera a los ladrones y ¿qué creen? Sí llegaron los ladrones, sí le robaron, sí le quisieron robar, pero como estaba prevenido, lo evitó. ¿Y qué sucedió con el velador? Lo condecoró, ¿verdad? Sería bueno, pero no, lo corrió. Lo corrió. ¿Y saben por qué? Porque no estaba velando. Porque se quedó dormido. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Probablemente digas, bueno, es que yo ya los previne, yo ya me puedo dormir. No, el mayordomo fiel tiene que estar despierto. Tiene que estar atento. ¿Sí? Y probablemente digas, oye, qué injusto dueño todavía que lo previno. Sí, pero se durmió, no hizo el trabajo para el cual le dijo que estuviera trabajando, era velar. Nosotros como obreros dignos tenemos que estar velando, tenemos que estar al día. Oiga, pastor, pero no va por tal. Ya creo que ya lo dije, ¿verdad? Porque no es oveja. Si se va del rebaño, no es oveja. Vamos a cuidar a las ovejas que están aquí. Hay ovejas lastimadas, hay ovejas dolidas, hay ovejas desanimadas, hay ovejas que están pasando por pruebas muy difíciles. De ellas nos vamos a ocupar. De las ovejas que están así dentro de la grey. Los que están afuera ya brincaron, ya se fueron, saltaron. Ellos no necesitan al pastor literal. Ellos necesitan al pastor espiritual para que regresen si es que son hijos de Dios. Si no son hijos, pues van a seguir allá en el mundo. ¿Sí? Aquí mi responsabilidad es a los que Dios me dio aquí.
Dios me puso a cargo de un redil y yo voy a cuidar el redil. ¿Que quiere el lobo brincar? Un palazo y va para afuera. ¿Que alguien quiere morder a la oveja? A cuidarla. A ver, espérate, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Cuidar a las ovejas que están dentro del redil. Ir por la oveja que está perniquebrada y todo, solo que de verdad sea oveja. Voy a ir a visitarla. ¿Qué tienes, hermano? Ya no quiero nada con la iglesia. Ok, adelante. Y Dios te va a pagar conforme a tus obras. No hay problema. Tú puedes hacer lo que quieras. El mayordomo fiel no está, el mayordomo fiel no está preocupado por la venida de su Señor. Fíjense bien, no está preocupado por la venida del Señor, sino al contrario, está confiado. ¿Por qué? Porque está velando, está alimentando a las ovejas del Señor, está dando a tiempo y fuera de tiempo el alimento y está cuidando que el enemigo del Señor no las trate de devorar o que se vayan del rebaño. ¿Sí? O sea, yo no estoy preocupado si viene mi Señor, yo estoy trabajando y haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Sí? El otro, el mayordomo infiel, sí está preocupado. Híjole, ¿a qué horas vendrá? No, a ver, les voy a dar tantito alimento y voy a vivir como yo quiera. No, el mayordomo fiel, el obrero digno, está tranquilo, está trabajando. Yo ya les di el alimento, yo ya las cuidé, yo ya las protegí, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Es que esa oveja es necia. Bueno, pero ya se le enseñó. ¿Por qué esta oveja es obediente y por qué esta oveja es necia? Ah, bueno, vamos a ver a la oveja necia, qué es lo que tienes, qué es lo que te sucede, alimentarla correctamente, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo es en las predicaciones, fuera de tiempo cuando vamos a consejería, cuando vamos a las visitaciones, cuando platicamos aparte, fuera de tiempo estamos platicando, pero a tiempo el alimento ha llegado, mis hermanos. A tiempo está el alimento, que algunos no se lo quieren comer, a lo mejor están malitos del estómago, pero no lo vomiten, por favor. El mayordomo fiel no se asustará al ver al enemigo. Al contrario, le hará frente. No va a huir al ver que cada vez está más oscura la noche. Sabemos, mis hermanos, que los tiempos son peligrosos. Sabemos que los tiempos cada vez están más y más difíciles. Pero no por eso voy a decir, ya no quiero nada. Tengo que estar permaneciendo, tengo que permanecer hasta el último momento. Porque si Dios me dio una oveja, tengo que cuidarla hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Señor, es que se fueron todos. ¿Y quién te dijo que todos eran salvos? Pero es que quedó una. ¿La cuidaste? Sí, Señor. ¿Le diste el alimento? Sí, Señor. Está bien cuidadita, bien alimentada, todo bien. Sí, Señor. Te dejé una nada más. ¿Por qué te estabas preocupando por lo demás? Tú haz tu trabajo. Pero es que yo vi que ese tenía 500. Yo lo dejé con 500. A ti te dejé con una. Ok, Señor, gracias. El mayordomo fiel se preocupa por las pocas o muchas ovejas que tiene a su cargo. No importa. El Señor sabe cuántas me va a dejar. El Señor sabe a cuáles tengo que cuidar. Pero a las que son, van a permanecer. Y van a estar aquí siempre y cuando el mayordomo fiel haga su trabajo. ¿Sí? El mayordomo fiel no va a huir cuando esté la noche muy oscura. Al contrario, se va a armar de valor, se va a preparar y va a esperar pacientemente. Mis hermanos, yo quiero decirles una cosa también. El mayordomo fiel no va a pelear tus batallas. El mayordomo fiel no va a luchar por ti. El mayordomo fiel no va a hacer el trabajo que te corresponde. Lo dice en Efesios. El mayordomo fiel te va a dar la armadura. La armadura que Dios nos ha dado te va a enseñar cómo la tienes que usar. Vas a ir a la guerra tú solo. Tú vas a tener tu trinchera, tú vas a tener tu pelea, tú vas a tener tus luchas, pero la ventaja es que tienes el armamento bien listo. Yo no te voy a dar un fusil oxidado. Yo no te voy a dar una granada que no explote. El mayordomo fiel tiene que dar el alimento bien preparado para la pelea, pero la pelea la vas a pelear tú. Tú.
Entiéndanlo, mis hermanos. Muchas veces queremos echarle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué no me ayudas? Ahí está el alimento. Ahí está la armadura. Hace unos días les preguntaba, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Ni una. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 10. Y luego, ¿qué has hecho con la espada? La tienes ahí guardada. Hay que utilizarla. Hay que tenerla bien reluciente y bien preparada. Porque la espada es para pelear. La espada es para pelear, mis hermanos. No es para guardarla. Ay, es que no estoy seguro de mi salvación. ¿Y el casco? Ay, no sé dónde lo dejé. Ya se parecen a los motociclistas que lo traen atrás en lugar de la cabeza. Han perdido la cabeza. Mis hermanos, la armadura se les ha enseñado cómo usarla, pero muchas veces la tienen guardada y oxidada. Tenemos que aprender que vamos a ir a la guerra. Hay una guerra ahorita, Ucrania y Rusia. ¿Han visto a los líderes ir a la guerra y tomar un fusil y andar en ella? Ellos están dirigiendo todo. Y el soldado vaya, ¡hey! Ucrania, presidente de Ucrania, venga a ayudarme. Él ya dio la orden y él va a ir a pelear su pelea. Dios ya te dio la orden, ya te llamó al ejército de él. Estamos en el ejército de Jehová y cada uno vamos a pelear nuestra batalla. Cada uno tenemos nuestras luchas. Cada uno tenemos que saber cómo viene el ataque del enemigo y también cómo vencer al enemigo. ¿Sí? Yo les estoy dando el alimento. El obrero digno enseña al siervo o a la oveja cómo va a defenderse, pero no lo va a defender. ¿Sí? Tiene que quedar bien claro eso, mis hermanos, porque muchas veces, es que el pastor no me ayudó. ¿Te ha enseñado bien? Sí. ¿Te ha dicho bien todo? Sí. Pues está ayudando. Que tú no has querido utilizarlo, lo que él te ha dado, las armas que te ha dado, entonces ya es tu responsabilidad. No podemos echarle la culpa al pastor de lo que está sucediendo en tu vida si tú no has permanecido fiel. Si has permanecido fiel, dale gracias a Dios que vienen esas pruebas, porque es la poda para que crezcas, para que te fortalezcas, para que te afirmes y para que no seas vencido por el mal. Parece cruel la poda, les decía yo, mas sin embargo es necesaria. Parece cruel la reprimenda, parece cruel la disciplina. A muchos no nos agrada la disciplina, pero después que son frutos apacibles. Nos da gusto después de ver que pasamos la prueba y decimos, ay Señor, gracias, que si no hubiera sido por esta prueba, mi fe hubiera flaqueado para la otra prueba que vino o que viene. Hagan recuento, mis hermanos, cuántas veces han pasado pruebas y pruebas y pruebas y cómo han avanzado y avanzado y avanzado. Y al rato ya le comentas a alguien, es que yo traigo esta prueba, yo ya la pasé, mi hermana. Yo ya la pasé, mi hermano, y pasó así, 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 pero Dios me dio la victoria. Permanece fiel, permanece firme, no te preocupes. Es que mi esposo no me deja venir. Tú sigue firme, obedece al Señor y tu esposo al rato hasta te va a acompañar. Pero no permanecemos. Nos derrotamos ante el enemigo. Tenemos que estar firmes, mis hermanos. La guerra está tremenda. Y no estoy hablando de Ucrania y Rusia. Estoy hablando de la guerra espiritual. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y ahorita todos están en contra de nosotros. Todos se han multiplicado mis enemigos. Señor, se han multiplicado mis enemigos. ¿Y qué esperabas? ¿Que te aplaudieran? ¿O que te dijeran, ay no, vamos adelante, síguele? No, cualquiera es tu enemigo, mientras no sea hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Muy pocos. Entonces todos los demás son nuestros enemigos. ¿Qué hace el enemigo, mis hermanos? Como número uno, el enemigo trata de infundir miedo. ¿Y a quién primero? Al líder. Al líder. Si el líder tiene miedo, las ovejas tienen miedo. Si el líder no se prepara, las ovejas no están preparadas.
Por eso el obrero tiene que ser digno, tiene que ser fiel, tiene que permanecer, tiene que estar dispuesto a pelear la batalla. Porque trata de infundir miedo. El enemigo trata de llevar temor y terror. Ya no voy a poder, ya no puedo, ya es imposible. No, esto es más allá de mis fuerzas. Dios no nos da más tentación o más prueba o más dificultad. No va a permitir que seamos más tentados de nuestras propias fuerzas. ¿Sí? No va a darnos más. Él sabe hasta dónde podemos soportar, mis hermanos. Pero a veces nosotros mismos nos minimizamos. Decimos, es que yo ya no puedo. Y dice el Señor, sí puedes. Sí puedes. Es que no puedo, me voy a ahogar, ya no aguanto llegar a la orilla del mar. Sí puedes. No es en tus fuerzas, es en las que yo te estoy dando. Avanza, sigue. Yo no sé cuántas veces han corrido una carrera. Y hay veces que ya ves la meta y dices, ya no llego, ya no llego. Sí llegas. Y terminas llegando a esa meta. Yo me acuerdo cuando practicaba el arte marcial, que eran 3 rounds. Y dicen ustedes, ay, 3 bien fácil. No, mis hermanos. En el primero ya casi te mueres. Y más cuando el enemigo es bien fuerte. El segundo ya casi no puedes, pero tienes que terminar el tercer round, porque si no, pues pierdes. Al menos terminas el tercero y si ganas o te ganan, pero hiciste el esfuerzo. Aquí, mis hermanos, tenemos la victoria asegurada. Amén. Tenemos la victoria asegurada. Ya no estoy peleando como dice la palabra, como dando golpes en el aire. Yo sé que ya está vencido el enemigo. Amén. Tenemos que soportar. Las pruebas vienen difíciles, pero más poderoso es nuestro Dios. Amén. Ya tenemos la victoria, mis hermanos, asegurada. Gracias. El enemigo va a tratar de darte, infundir miedo, temor, terror, y también va a tratar de que el mayordomo corra huyendo y deje desprotegidas a las ovejas. Qué fácil sería, ¿verdad? ¿Saben qué, mis hermanos? Se acabó. Ya el pastor ya no pudo, ya se dio un tiro, ya se fue de la iglesia, ya huyó. Y las ovejas esparcidas. ¿Qué creen que va a pasar cuando llegue el Señor con el obrero? Cuidadito. Le va a pasar como al velador. Lo van a despedir. Mis hermanos, el obrero digno tiene que permanecer. ¿Difícil? Muy difícil. Porque no nada más estoy peleando mis batallas. Estoy peleando las batallas de mi familia, de mi esposa, de mis parientes, de las ovejas que el Señor puso, de cada uno, de incluso de los que no son ovejas. Tiene uno que estar peleando también esas batallas, porque no sabemos si van a ser ganados para Cristo. Ese es el obrero fiel, el que permanece. ¿Que no se cansa? Claro que me canso, pero llevo mi cansancio a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Señor, aquí estoy, en silencio, a escondidas, a solas, sin aspavientos, ahí en el lugar secreto, y el Señor te da fuerza, te levanta y vamos para arriba, y vamos a seguirle. El propósito del enemigo es que el mayordomo corra huyendo y deje desprotegidas a las ovejas de su señor. Pero el mayordomo fiel no huye, al contrario, siempre estará preparado para los ataques del enemigo y su fortaleza es su Señor. Amén. Nuestra fortaleza debe de ser el Señor. El mayordomo fiel es el que gobierna bien, el que sabe guiar bien, el que cuida bien al rebaño. Él no gobierna como si fueran de él las ovejas, sino las gobierna bien porque desea entregarlas a todas, limpias, sanas y bien alimentadas. Esa es la responsabilidad. Mucha gente dice, pero ¿por qué les está diciendo o por qué es tan cruel de decirle, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios? Mis hermanos, eso es la preocupación del pastor. No es para que digan, no soy hijo de Dios, es para cuidar. Sí, soy hijo de Dios, gloria a Dios, pues vamos a alimentarlo, vamos a seguirle. No soy hijo de Dios, arrepiéntate, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta. De verdad, mis hermanos, el saber
que muchos están diciendo que no son hijos de Dios preocupa. Y no preocupa porque se vayan de la iglesia, o no preocupa porque sean enemigos, sino preocupa por lo que va a venir después. Viene fuego por una eternidad. Una eternidad. Escuchaba yo una persona que decía, la muerte es un descanso. Sí, es un descanso, pero si mueren sin Cristo, hay una eternidad de fuego. Ay, prefiero morirme ya. ¿Y a dónde vas a ir si te mueres? ¿A dónde? Es lo mismo con los que huyen. Me quiero ir de la iglesia. ¿Y a dónde vas a estar? ¿Qué va a suceder contigo? El trabajo del anciano, mis hermanos, porque es un trabajo, por eso dice el obrero es digno de su salario. Estamos trabajando, somos obreros. Un obrero es el que trabaja. Un obrero es el que tiene un dueño o tiene un patrón o tiene alguien que le va a pedir cuentas, ¿sí? Y el obrero, el trabajador, es el que va a entregar cuenta de cada una de ustedes. El trabajo del anciano, ¿cuál es? Es proveer el alimento no adulterado. Tengo que proveer el alimento no adulterado. ¿Para qué? Para el crecimiento de la oveja. Yo te pregunto, no me contestes. ¿Estás recibiendo el alimento no adulterado? ¿Estás recibiendo el alimento para que tu crecimiento espiritual sea sano? ¿O estás recibiendo un alimento adulterado que no sirve de nada, que únicamente está engordando al pastor en lugar de engordarte a ti? O sea, ustedes tienen que sopesar todo eso. El trabajo del anciano también es la protección de la iglesia del Señor. Repito otra vez, el trabajo del anciano, es la protección de la iglesia del Señor. Te la voy a decir diferente. El trabajo del anciano no es la protección de los que no son iglesia del Señor. Oiga, pastor, pero es que fulanito no quiere nada con Cristo. ¿Por qué no lo va y visita? No quiere nada con Cristo. ¿Ya conoce la palabra? Sí. Entonces Dios lo va a llamar. Voy a ir por aquellos que no conocen de Cristo. Voy a irles a predicar el Evangelio, porque esa es la responsabilidad que nos dejó Dios también. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura que no conoce el Evangelio. Yo no voy a ir a trabajar en donde ya otro está trabajando. Ah, pero fulano no conoce la sana doctrina. Es mi trabajo predicarle. Ya después él decidirá si esa oveja va a llegar a los pies de Cristo. Pero si alguien no quiere, no lo vamos a obligar. Pero sí tenemos que seguir predicando. Porque Dios sabe a quiénes va a añadir. Entonces yo tengo una responsabilidad, proteger a la iglesia del Señor. Los ancianos debemos pastorear el rebaño de nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra fiel, y el liderar debe de ser primeramente por medio de un ejemplo transformado. Ejemplo transformado. No soy perfecto, pero sí tengo que ser ejemplo. Tengo que ser ejemplo en lo que está haciendo Dios en mi vida. No me pidan perfección, mis hermanos, pero sí tengo que ir creciendo también, madurando también, poco a poco. ¿Es una responsabilidad grande? Grandísima, grandísima, ¿sí? Pero si yo soy responsable, si yo soy hijo de Dios, si yo estoy tratando, ¿sí?, de ir trabajando, o no tratando, haciéndolo, ¿sí?, haciendo el esfuerzo por ir cambiando, Dios se va a agradar porque estoy siendo ejemplo. Dijo Pablo, sean imitadores ¿de quién? De mí. No dijo sean imitadores de Timoteo. Y cada pastor debe de ser tan diferente y tanto ejemplo que pueda decir sean imitadores de mí.
sean imitadores de mí. ¿Pero por qué de usted, pastor? ¿Por qué no del hermano tal? Ah, bueno, si está dando ejemplo, adelante. Si está dando ejemplo tal hermano, tal hermana, sean ejemplo de él está dando ejemplo, sean imitadores de él. ¡Qué bueno! Pero ¿por qué quieren ser imitadores de tal hermano o de tal pastor? Ah, porque él habla bien bonito. Es malísimo para dar doctrina, pero habla bien bonito. No, no sean imitadores de él. Cuídense de él más bien. Así que mis hermanos, hablábamos de que el Nuevo Testamento emplea 3 términos para el oficio de anciano: presbítero o presbútero, episcopos y poimen. Poimen también es pastor, pero todos indican el mismo ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Servir a la iglesia. No dice servirse de la iglesia, ni tampoco dice servir con la iglesia. Es servir a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Servir a la iglesia. Ay, pastor, entonces tráigame un vasito de agua, por favor. No, mis hermanos, servir a la iglesia es dar el alimento a tiempo. ¿Sí? Eso es lo que sirve, lo que va a nutrirlos. ¿Les puedo traer un vaso con agua? Claro que sí. ¿Les puedo servir el café? Claro que también. Pero no está hablando de ese tipo de servicio. Está hablando de dar el alimento a tiempo, nutritivo, sin adulterar, que sea un alimento verdadero. Ya de ustedes depende si lo vomitan o se lo comen y se nutren. Los ancianos tienen el deber de cuidar a la iglesia, de edificar el cuerpo de Cristo por medio de una enseñanza fiel y de protegerlo del enemigo. Protegerlo del enemigo. Vuelvo a repetir, no voy a protegerlos del enemigo llevando una vara atrás y dándole de varazos al enemigo. Yo no voy a defenderlos de esa manera. Yo les estoy enseñando cómo defenderse. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De la palabra. De la palabra, mis hermanos. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que pelear sus batallas. Ay, es que el pastor está sabiendo que estoy teniendo luchas y no viene a visitarme. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? 3 años. ¿Y todavía no sabes cómo defenderte? Entonces, ¿de qué te ha servido estar acá sentado? ¿Te la has pasado dormido? Se supone que si yo ya tengo más de un año, ya sé cómo defenderme de los embates del enemigo. Que todavía no estoy bien seguro, mejor le voy a preguntar al pastor. Ah, claro que sí. Pastor, venga a pelear por mí. No, mija, váyase usted a pelear. Usted permanezca firme. El Señor no le tapó los ojos a la mujer de Lot. Le dijo, sigue adelante y no voltees. Ni la cubrió ni nada. ¿Quién volteó? ¿El Señor o ella? ¿Sí? Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. El Señor no le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, no se preocupen, no va a haber fuego, yo voy a apagarlo. El Señor permitió que entraran, pero Él los protegió. ¿Por qué? Porque vio su seguridad, vio su fe, vio su firmeza, vio su confianza. Él va a dejar que entres al horno de fuego. Va a dejar que entres al horno de fuego. Pero lo importante es cómo vas a estar dentro del horno de fuego. El horno de fuego sirve para 2 cosas, para destruir o para purificar. Si tú entras al horno de fuego y sales quemadito, no eras hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, vas a salir bien purificado y bien listo para la próxima batalla y las que vengan. Los ancianos deben de ser piadosos en su vida y estar sujetos a su esposa, ¿no es cierto? Y estar sujetos a la palabra de Dios. Y por supuesto a Cristo. A eso me sujeto. Es que mira, se están yendo de la iglesia. Ah, pues vamos a ponerles una discoteca. Oh, no, perdón, cristoteca. No, vamos ahora, ya no vamos a ser tan duros para que ya no se vayan. Bueno, vamos a suavizar un poquito la palabra para que les agrade. Ah, bueno, hay un pastor que dice,
Yo tengo por costumbre, antes de empezar mi prédica, es un chiste. O sea, ya dijo, bueno, pues ahora tengo que dar un chiste antes de mi prédica para que las ovejas estén contentas. Yo les voy a poner musiquita romántica para que se oiga bonito y para que estén a gusto. Oiga, pastor, es que nos duerme con su palabra. Sí, duermo con mi palabra. Pero la palabra de Dios nos despierta. O sea, tenemos que estar preparados, mis hermanos, en escuchar la palabra del Señor. Entonces el pastor, el anciano, debe de estar sujeto a la palabra de Dios y por supuesto a Cristo. Cuando Jesús estableció la iglesia, asignó a sus 12 discípulos, o apóstoles, para enseñar su palabra y por medio de esa enseñanza dar liderazgo a su pueblo. Pablo aprendió muy bien. Cuando digo 12 apóstoles, no me estoy refiriendo a Judas, estoy hablando de Pablo también. ¿Sí? Y Dios, Jesucristo, escogió 12. El abortivo fue Pablo. Y a cada uno le dio un celo. Cada uno defendió la palabra, de acuerdo al conocimiento que Dios le dio y de acuerdo a lo que Dios quiso darles. A Pablo le dio mucho conocimiento. Pablo defendió mucho la palabra, pero Pablo tenía un celo. Y ese celo se lo puso nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el celo? Reprende a los falsos, saca a los falsos. No impongas de ligero la mano a cualquiera, que sean aptos. Y le dio a Timoteo y a Tito una lista de cómo tenían que ser los obreros dignos. Que sepa enseñar, que sea obediente a la palabra. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo dejó instrucciones específicas, mis hermanos, y las dejó para que se constituyeran líderes que fueran capaces y dignos de ser honrados. Dice en Timoteo 2:2, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Idóneos significa ideales. Que sean ideales para enseñar a otros. ¿Qué significa ideales para enseñar a otros? Buenos maestros para enseñar. Es que el pastor todo lo que habla no le entiendo. Saca cada palabra rebuscada y rimbombante y palabras que ni siquiera él sabe el significado y yo no le entiendo nada. Lo único que oí fue que dijo amén y saca la bazuca. No, mis hermanos. El pastor, el líder, el anciano, el obrero digno, el mayordomo fiel tiene que enseñar de acuerdo a los oyentes. Los oyentes tienen que entender. Los que no van a entender son los que no son hijos de Dios, pero el Hijo de Dios entiende la palabra perfecta. Amén. Oye, ¿ya oíste? ¿Ya oíste? Habló en contra de mí. No, no eres oveja, mano. ¿Sí? Porque cuando la oveja oye, cuando es oveja, dice, gracias Señor por estar teniendo cuidado Amén. De mí. Amén. Dale gracias a Dios de que está hablando de ti. Pero no, el pastor la trae contra mí, el pastor nomás quiere sobre de mí, sobre de mí, sobre de mí. No, el pastor no, es Dios el que te está hablando, pero por más que te zarandea, no entiendes. Es Dios, Dios el que te habla. Pero ven al hombre, ven a la persona, no absorben la palabra. Dice, esto encarga a hombres fieles. No hombres infieles, hombres fieles que sean idóneos. O sea, hombres fieles son los que han permanecido, los que viene el enemigo y siguen permaneciendo, los que están viendo que la palabra puede ser adulterada, pero no la adulteran. Hombres fieles. ¿Qué es un hombre fiel? ¿Qué es una persona fiel? Una persona que no va a defraudarte.
Pablo afirmaba que su principal objetivo al dejar a Tito, a Timoteo y a otros más en distintos lugares era porque se habían plantado iglesias y estaban entrando los enemigos a quererla destruir. A quererla destruir. Y tristemente, mis hermanos, entran tan sutilmente los enemigos que pasan desapercibidos. Tú eres mi hermano del alma, tú eres mi amigo, no, yo amo la palabra. Y ahí van entrando, y cuando te das cuenta, ¡pum! Ya están dividiendo la iglesia. Ya están declarando, predicando, cosas que no son bíblicas. Entonces Pablo era lo que estaba buscando, que la iglesia volviera a tener líderes fieles. Hoy también, mis hermanos, estamos en lo mismo. Dios sigue ocupándose de que las iglesias sean limpias, de que la palabra sea limpia, pero que también se tenga cuidado de la iglesia. Yo puedo decir, es que mi predicación es limpia, la palabra es limpia y que hagan lo que quieran, que vengan vestidos como quieran, que hablan como quieran, que vivan como quieran. No, mis hermanos, eso no es cuidar la grey. Se tiene que dar el alimento. Es como tú llegas con un gallinero y avientas la comida a las gallinas. ¡Ay, que coman! Oye, esa no está comiendo. Ah, no me interesa. Y se va. ¿Qué va a pasar con esa gallina? Se va a morir. Pero, oye, espérate, hay una gallina que no come. ¿Es gallina? Sí, sí es gallina, mírala. Ah, pues es gallina, entonces hay que cuidarla, hay que llevarla con el veterinario y ver qué tiene. ¿Sí? Y de pronto ves que vuela y dicen, ay, no era gallina, era un pato. O era un, ¿cómo se llama? Un sopilote. ¿Sí? O sea, tenemos que tener cuidado si es oveja. Tenemos que tener cuidado. Pero si no conoces a las ovejas, ¿cómo vas a saber si es oveja o no es oveja? Tienes que tener cuidado. Y esa era la preocupación de Pablo. Cuidar a las ovejas, proteger a las ovejas. Mis hermanos, cada día está más y más fuerte la persecución en contra de nosotros. Sí. Más y más fuerte. Y nuestros propios enemigos son los de casa. No necesitas irte tan lejos. No necesitas ir a Ucrania, ni a Rusia, ni a China, ni a los pueblitos escondidos donde son bien religiosos. Dentro de tu casa está el enemigo. Y si tú no permaneces firme, ¿cómo vas a poder pelear las batallas cuando sean más agresivas o cuando sean afuera? Mis hermanos, tenemos que prepararnos. La mies es mucha. La mies es mucha, mis hermanos. Pero primero vamos a empezar por nuestra casa. Vamos a tratar de ser ejemplo, de ser muestra de que de verdad tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, que Dios está por nosotros, ¿sí? Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Un obrero fiel permanece fiel, un obrero fiel confía en aquel que es fiel. Fiel para todo. Si Él dijo que nos ha salvado, nos ha salvado. Si Él dice que va a haber condenación para los que no están salvados, va a haber condenación para los que no son salvados. Él es fiel, Él cumple. Y nosotros debemos de ser ese mayordomo fiel. Es que yo no soy pastor y no hay pastoras, y yo soy mujer, no importa, pero si tú eres el que ha sido alcanzado o alcanzada en el caso de la mujer, tienes que permanecer ¿qué? Fiel. Porque Dios te va a pedir cuentas de tu familia. A Él le plació escogerte como mujer. A Él le plació escogerte como joven, como niño. ¿Qué estás haciendo dentro de tu casa? ¿Cómo te comportas? ¿Como mayordomo fiel o como mayordomo infiel? No se aferren a lo que no son, mis hermanos. La cosecha es grande, la cosecha está lista. Cristo viene, de verdad, mis hermanos. No digamos que no va a venir Cristo. Cristo viene y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dijo que venía la primera vez, ya vino. Dijo que va a venir por segunda vez, va a venir. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? ¿Permaneceremos? ¿Quiénes vamos a estar, mis hermanos? ¿Quiénes vamos a escuchar la palabra, bien, buen siervo fiel? Entra el gozo de tu Señor. ¿Quién vamos a permanecer?
Si tú estás seguro de tu salvación, estás seguro que vas a permanecer. Si tu salvación está titubeando, procura buscar esa seguridad.